Seguimos con el ejercicio 3.8. Nos piden que encontremos el área del triángulo ABC en cada caso. ¿Qué vamos a aplicar acá? Pues estas formulitas, dependiendo de los datos que nos dan en cada caso, ¿verdad? Estas tres fórmulas. Si el triángulo ABC es un triángulo como el de la figura, entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. En realidad no deberíamos aprendernos esta fórmula si sabemos las razones trigonométricas de calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Pero bueno, ahí tenemos esas fórmulas, ¿verdad? Y si las vamos a aplicar sería de la siguiente manera. En el inciso A tenemos AD y el ángulo C, entonces es esta fórmula que incluye esos tres datos, ¿no? Pero lo único que tenemos que hacer es identificarla y decimos entonces que el área del triángulo sería AD por el seno de C entre 2. En este caso B viene a ser la base y A seno de C la altura. Si nosotros vemos, esta es la base y A seno de C la altura, que sería esta, ¿no? Esto. Entonces nosotros podemos encontrar la altura por la trigonometría simple, ¿no? El seno de C es el lado opuesto a la altura entre hipotenusa, ¿no? Seno de C. Lado opuesto, que en este caso sería la altura, si la representamos como h, entre la hipotenusa, que es a. Entonces al despejar nos queda que h es igual a seno de c. Entonces sería b por a seno de c entre 2. En realidad no necesitamos memorizar esas fórmulas, pero bueno, ahí las tenemos, ¿verdad? Y vamos a usarlas. Entonces aquí nos quedaría 3 por 4, 3 por 4, seno de 30 grados. Seno de 30 grados es un medio, entre 2, perdón. Entre 2 todo esto, ¿verdad? Podemos escribir un medio factor de todo eso o escribirlos sobre 2 todo, ¿verdad? Que sería exactamente lo mismo. 3 por 4, 2, entre 2, 6. Entonces seno de 30 es un medio, nos quedaría 6 por un medio, 3, ¿no? 3 unidades cuadradas, no sé qué unidades. No nos dicen qué tipo de unidades, pero el área son unidades cuadradas. Entonces le vamos a poner unidades cuadradas. Esto significaría eso, ¿no? Inciso B. Tenemos BC y el ángulo A. Entonces esto sería la segunda fórmula, ¿no? La segunda formulita del área de un triángulo. Igual en este caso B sería la base, ¿no? Y si encontramos la altura tendría que ser C seno de A. Si B es la base y nos dan el ángulo A, ¿verdad? Entonces la altura sería esta. La altura, veamos cómo sería si nos dan el ángulo A, ¿verdad? Entonces sabemos que seno de A es igual al lado opuesto, que sería la altura, entre la hipotenusa, que sería A, ¿verdad? Porque B es la base. Entonces la altura sería A seno de A. Entonces, ¿en qué se convierte, verdad? Área base, que es B, por altura, que sería A seno de B, ¿no? Pero la vamos a escribir así. A, B, seno de A, perdón. Seno de A entre 2. Entonces vemos que en realidad esa fórmula no la necesitamos. El área de un triángulo es base por altura entre 2 y con eso se debería encontrar. Pero bueno, ya que nos dan esos datos, también se pueden utilizar, ¿verdad? Esas formulitas. A por B sería, perdón, aquí es B por C. B por C. Entonces sí, acá al encontrar la altura es, ¿cómo sería? Veamos, B es la base siempre, ¿no? B es la base. Y tenemos el valor de C, ¿no? Entonces la altura sería esta, ¿no? Tenemos el ángulo. Bueno, tenemos BC y el ángulo A. BC sería este, ¿no? Este lado. Todo este lado. Entonces, seno de A sería, pues, el lado opuesto, que sería este, ¿no? La altura entre la hipotenusa, que vendría a ser este. Sí, ¿verdad? Seno de A
el lado opuesto, que es la altura del triángulo H, entre la hipotenusa, que sería C en este caso. Entonces la altura sería, bueno, si multiplicamos por C a ambos lados, C seno de A. Entonces, bueno, se convierte en AC, BC, perdón, B la base, B por C seno de A. Entonces nos quedaría BC seno de A entre 2. O sea, no necesitamos memorizar esa fórmula. En realidad no necesitamos memorizarlas, pero bueno, no importa, ¿verdad? Tenemos los datos y sabemos que podemos utilizar esas formulitas, entonces las utilizamos. BC seno de A. BC sería B por 8 por 3 seno de 45 grados. Y todo eso entre 2. Entonces nos va a quedar 8 por 3, 24, entre 2, 12. 12 por seno de 45 grados. Pero seno de 45 grados lo podemos sustituir por raíz cuadrada sobre 2. O seno de 45 grados es eso, ¿no? Recordemos que estas razones trigonométricas nos dijeron que tendríamos que memorizar las 2 entre 2, 6. 6 raíz cuadrada de 2 unidades cuadradas. El área del triángulo del inciso B. Y bueno, ya no voy a ir hablando, ya no voy a ir reiterando, ¿verdad?, el asunto ese de que no necesitamos utilizar la fórmula, solamente lo vamos a aplicar de acuerdo a los datos que tenemos. En el inciso C nos dan CA y el ángulo B, entonces el área va a ser AC seno de B entre 2, AC seno de B entre 2, o por un medio, que sería lo mismo, ¿verdad? Entre 2, así. O sea, C sería 2 por 6 por seno de 120 grados. Y todo eso entre 2. Bueno, 2 por 6, 2 entre 2, 6. O decimos se cancela este 2 con este, nos queda 6 por seno de 120. Pero seno de 120 es lo mismo que seno de 60 grados. Y seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. 120 es un ángulo que queda en el segundo cuadrante, pero en el segundo cuadrante, como el seno depende de las y son positivas, entonces sería lo mismo que seno de 60 grados. 6 por raíz cuadrada de 3 sobre 2, entonces. Y eso nos va a dar 6 entre 2, 3. 3 raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas. Bueno. Ahí tenemos. Y el último inciso, el D, tenemos A, B y el ángulo C. Entonces esto sería, miren la fórmula, AD seno de seno. AB seno de C. El anterior fue, teníamos, en el C teníamos AC seno de B. Miren la fórmula, AC seno de B. Ahorita vamos a aplicar esta, ¿no? AD seno de C. Bueno, no sé si señalé la correcta, ¿no? Pero es AD seno de C entre 2. Entre 2. Entonces resolvemos. Sería 5 por 4 por el seno de 150 grados. Bueno, entre 2. Entre 2. Entonces 5 por 4, 20. Entre 2, 10. Por el seno de 150, pero eso es lo mismo que el seno de 30 grados. 150 es un ángulo en el segundo cuadrante, pero en el segundo cuadrante las y son positivas, entonces nos daría lo mismo que seno de 30. Entonces esto es 10 por un medio. Queda 5, ¿no? 10 por un medio. Entonces 5 unidades cuadradas. Y ese sería el ejercicio 3.8.